Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Estamos en la segunda clase sincrónica de esta materia a la que hemos llamado Introducción a la Biblia. Claro, es una introducción, pero es una introducción desde una perspectiva académica. En nuestro primer encuentro hablamos de, bueno, no vimos tanta materia, pero hablamos de la malla curricular de la materia y sí, alcanzamos a ver algo de contenidos. Vimos específicamente esta gráfica, ¿cierto? Y la desglosamos. Vimos lo que significaba entonces aproximarnos a la Biblia como texto antiguo e hicimos el desglose. Mira, siempre dentro del mundo confesional hemos ido a la Biblia, y creo que lo dije en esa clase, hemos ido a la Biblia desde nuestras conclusiones teológicas. Desde ahí vamos, porque es lo más natural que existe, es lo que se nos da mejor. Vamos al texto como la palabra de Dios, vamos al texto como un material o un texto inspirado, y en algunos casos hemos ido también atribuyéndole características todavía más desafiantes, porque son confesionales, por supuesto. Digo desafiantes porque como que invitan a desafiar la declaración. Por ejemplo, me refiero a cuando decimos que el texto es inerrante. Y por supuesto, eso invita a querer comprobar si así es o no. Ahora, aproximarnos al texto como un documento antiguo puede resultar claramente incómodo y es posible de que esa sea una de las eh, sensaciones, emociones que a lo mejor ustedes pueden estar sintiendo o van a sentir no solo en esta clase, sino en otras clases. Es incómodo porque la verdad que es muy sencillo pensar que al tener esta aproximación más académica, podamos desestimar nuestras convicciones desde la fe, cuestión que yo he visto en varios grupos de clases con los que yo he trabajado. Y debo decir que incluyendo este, porque he leído trabajos que me han entregado y en algunos se ha deslizado ese temor de que al meternos en esta materia, nuestras convicciones de fe puedan tambalearse o puedan cambiar. Mira, yo no les puedo mentir o no deseo mentirles. Ese temor es posible que eso ocurra. La gente que dice, no, 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 las ciencias bíblicas no hacen tambalear la fe. Y si lo hacen es porque tu fe es muy débil. Yo creo que esas afirmaciones yo las considero un poquito desapegadas a la realidad. Eh, Ciencias bíblicas puede hacer una cosa y la otra. Lo mismo que la teología. Yo no sé si aquí, bueno, aquí hay personas, por supuesto, que han pasado por el seminario y en algún momento con contenidos bastante más confesionales, voy a repetir más esa palabra, con contenidos bastante más confesionales, a veces hay gente que ha sentido que su fe tambalea. Entonces, por eso es que es súper importante hacer hacer este estudio creando, como les he dicho, comunidad educativa, de tal manera que podamos apoyarnos los unos a los otros y que podamos saber de que en ese apoyo mutuo en la comunidad educativa, ese apoyo es dentro de un espacio seguro que podemos decir las cosas que pensamos, aunque no necesitamos decírsela a todo el mundo, pero podemos decirla en este espacio educativo. Bueno, eso quería decirles. Eso fue la primera clase. Para el día de hoy tenemos los siguientes objetivos. Objetivos que trataremos de que se vean cumplidos. Ok, tenemos orígenes de las narrativas bíblicas en el contexto mesopotámico. Vamos a hablar del mito de la creación y el diluvio y vamos a compararlo con los textos mesopotámicos. Y tenemos ahí influencias legales y políticas en las leyes bíblicas. Es un montón de elementos, así que lo que vamos a hacer es intentar compactar al máximo los contenidos a la espera, ¿cierto?, de que ustedes puedan luego ampliarlos un poquito más, masticarlos un poquito más, con más calma, con investigación personal, con ayuda de las lecturas que se van a liberar también esta semana y también con ayuda de la conversación que vaya surgiendo. Les dije algo en el último audio que envié al grupo, una clase
puede crecer exponencialmente en su riqueza si el diálogo entre los estudiantes es bueno, si las preguntas que aparecen acorralan al profesor. eh, es excelente. Yo no tengo ningún problema en decirle, ¿sabes qué? No tengo idea, no me esperaba tu pregunta, no tengo ningún problema en decirle, me parece fantástico, investiguémoslo juntos. No tengo ningún problema, no tengo la necesidad de improvisar una respuesta de la cual no estoy seguro. Entonces, si ustedes hacen buenas preguntas, y por favor, no les digo buenas preguntas en el sentido de que simplemente de que las hagan, háganlas, vamos a transformar la pregunta que sea en una oportunidad de crecimiento. Entonces, por favor, hagamos eso. Entonces, lo podemos expander de esa forma. Ahora, no obstante el esfuerzo que podemos hacer para meter todo eso en una clase, yo les voy a decir inmediatamente que el último ítem, el de las influencias sobre las leyes, va a quedar para la siguiente clase y va a ser así por dos razones. La primera es el factor tiempo. El factor tiempo lo dificulta para poder tratarlo bien, poder tratar lo anterior bien, y eso bien está complicado. Y la segunda razón es que justamente ese contenido, el que tiene que ver con las leyes, va a fluir mucho mejor cuando hablemos de Moisés, que es en la siguiente clase sincrónica. Va a fluir mucho mejor porque Moisés figura como el personaje legislativo. Entonces va a fluir mucho mejor de esa manera. Pedagógicamente hablando, va a ser más productivo. Así que nada se está recortando del programa. Vamos a ver absolutamente todo con algunas variaciones en los tiempos que teníamos estimados. Vamos adelante entonces con lo primero. Orígenes. Creo que alguien tiene abierto algún micrófono. Eventualmente aparece algún ruidito. Si es así, revísenlo para que lo corrijamos y el audio quede todo limpiecito. Ok, orígenes de las narrativas bíblicas en el contexto mesopotámico. Miren, a veces podemos llegar a pensar que el Israel bíblico emerge con extrema singularidad entre las otras naciones. Podemos llegar a pensar que todo en la cultura de Israel es único, que todo es irrepetible, que Israel es el imitado y no el imitador. Y ciertamente eso puede ser imagen eh, que podemos haber formado por la lectura parcial que a veces hacemos del texto bíblico. Y yo me inclino a pensar que los textos que hablan de la monarquía unida son tal vez los que consideramos más a la hora de hacer esas conclusiones, ¿cierto? Un Israel eh, temido militarmente, un Israel fuente de riqueza, fuente de sabiduría, por lo menos así lo muestra el texto. No tanto así la arqueología, ¿ok? Aunque, dicho sea de paso, la falta de evidencia material no significa que el día de mañana no tengamos esa evidencia material. Una de las cosas lindas que tiene que ver con acercarnos a la Biblia a través de una metodología un poco más científica es que si el día de mañana a alguien entierra una pala en Oriente y encuentra, no sé, las riquezas de Salomón y encuentra registros en otros lugares donde aparecen inscripciones, no hay ningún problema, nadie se va a avergonzar a la hora de decir, oigan, ¿saben qué? Nosotros pensábamos esto, pero la evidencia nos dice esto otro, así que hay que cambiarlo. Eso es lo bueno, en ciencias bíblicas la evidencia manda, y cuando la evidencia dice otra cosa, no hay ningún problema, uno, como decimos en Chile, uno agacha el moño frente a la evidencia y vamos a darle. No así cuando se trata de afirmaciones o conclusiones teológicas. Ese ya es más complicado porque hay otras sensibilidades en juego. Entonces, que no tengamos una evidencia de todo ese mega esplendor no significa que el día de mañana no esté, pero hoy no la tenemos. Como sea el Profesor, caso, sí, disculpe la interrupción. Es que la verdad es que justo, justo las palabras que usted está diciendo en este minuto, me quedo dando vuelta mucho otras palabras que usted dijo en la clase pasada, que en la que en algún minuto esperamos que sea así nosotros también, que en usted cohabitaban tres personas, ¿cierto? sí, ¿Se recuerda? sí, Ya. sí, Eh, eh, estoy el- el- poseído. sí, exactamente. Nosotros estamos medio camino. Eh, y bueno, obviamente
el conocedor de la ciencia bíblica, ¿cierto? El teólogo y a la vez el pastor. Y usted dijo en ese minuto que la discusión entre los tres siempre la ganaba el pastor. Sí, Eh, pero acorde justamente a este tipo de propuestas que usted da ahora, ante un nuevo hallazgo X, ¿ya? En la que es innegable que yo tengo que cambiar mi postura teológica, ¿ya? Y cambiar mi dogma y decirle a mi congregación, a la iglesia o a alguien, que definitivamente yo estaba equivocado. En ese punto, ¿cómo puede conciliar al pastor con el otro de la posesión que es de las ciencias bíblicas? Cómo lo llega a coaccionar ahí? ¿Cómo logra hacer eso? siempre es complejo, siempre es súper complejo. Yo creo que a mí hay algo que a mí me ha servido. No voy a responder la pregunta de forma directa, yo creo que esa es una pregunta que vamos a ir respondiendo en el transcurso del curso. Pero déjame decir una cosa. Eh, Creo que el ejercicio de corregirse a uno mismo, que yo lo he hecho, se hace un poquito más fácil, o se me ha hecho un poquito más fácil, cuando, cuando al momento de enseñar, yo he dejado en claro de que esta es mi convicción. Y esto es lo que yo estoy explicando y enseñando. Cuando son cuestiones teológicas, ojo, hay cosas teológicas que son muy de base que no van a cambiar. Pero cuando son cuestiones más satelitales que están ahí alrededor, usualmente yo les digo, mira, esto es lo que yo estoy, lo que pienso ahora. Y reconozco, por ejemplo, que en el pasado yo pensaba de esto de otra manera. Así que me comprometo a lo siguiente. Si llego a cambiar de postura frente a este tema, eh, yo se los voy a hacer saber. Y como cambiar de posturas es un proceso, yo no voy a pretender jamás que ustedes tengan que cambiar de postura juntamente conmigo. Eh, Eso va a depender mucho de la naturaleza de la congregación que uno esté liderando. Hay gente, hay pastores que les gusta que todo el mundo en la congregación crea exactamente lo mismo, que todos se alineen exactamente con una cosa. Y la verdad que uno tiene que elegir ciertas batallas ahí que hay que pelear y otras que uno tiene que dejar pasar. Eh, entonces, hay algunas que tienen que ver a lo mejor con la esencia de la congregación. Claro, uno se la va a jugar más por ese lado y uno va a decir, no, pues tenemos que no perder el foco, por ejemplo, del amor al prójimo, no tenemos que perder el foco de transformar la sociedad de las formas en que la iglesia lo haya pensado. Pero a lo mejor hay otras cosas que sí se pueden conversar, como por ejemplo lo de las cosas que vamos a hablar hoy día, por ejemplo, que ahí a mucha gente se le complica. Pero ojo, cuando nosotros entendemos que detrás de ciertas narrativas que nosotros podemos poner en tela de juicio, eh, hay una intención teológica en los textos, eh, yo no tengo necesidad, por lo menos yo, ya el resto sabrá, pero yo por lo menos no tengo necesidad de andar diciéndole a la gente, sabe que esto no es así, y que esto no es acá, y que hay una piedra que encontraron que dice esto otro. De repente no es necesario, a veces es necesario tomar la herramienta que yo logré adquirir mediante el estudio y darme cuenta de que esa herramienta me desbloquea la oportunidad de ir más profundo en el texto desde lo teológico. Y como puedo ir más profundo, puedo hablar de eso. Y llega un momento en el cual eh, a la gente, es mi experiencia por lo menos, no puedo decir que en todas partes pasa, pero que a la gente le termina interesando menos la literalidad, la letra misma, y se va quedando cada vez más con la intención que aparentemente descubrimos en el texto o en los autores. Y digo aparentemente porque nosotros no tenemos que olvidar que nosotros nos acercamos al texto y a los autores y a sus culturas, todos nos acercamos de forma indirecta. O sea, no tenemos la máquina del tiempo para ir al momento y al lugar y decir a ciencia cierta, oye, a ver, apóstol Pablo, ¿qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa? No tenemos esa oportunidad.
tenemos que valernos del registro indirecto, de las herramientas hermenéuticas. Así que yo creo que cuando vamos trazando el texto y en ese ejercicio se va mostrando un carácter humilde frente a la congregación o frente a quien sea, va a ser más fácil de repente decir, ¿saben qué? Yo me estoy pensando esto de una forma diferente y no va a generar un escándalo. Usualmente en muchos lugares lo genera por esta forma en que hemos tratado la figura del pastor, ¿cierto? Como el que más sabe, como el que tiene todas las respuestas. Y resulta que no necesariamente en un lugar el que más sabe va a ser el pastor. Entonces, de hecho, yo creo que en, en el perfil para contratar a un pastor no está precisamente la cláusula que diga usted tiene que ser el que más sabe de todos nosotros. A veces lo hemos pensado así, pero no es necesario. El pastor es el que es capaz de trabajar con una pluralidad de pensamientos y de gente y llevarlos en el camino para vivir el Evangelio, para traer el reino de los cielos. Yo por lo menos lo veo así. Así que yo sé que no respondí la pregunta, estoy clarísimo con eso, fui muy evasivo, pero va a ir saliendo la respuesta poco a poco, creo yo. Bueno, como sea que veamos el tema del pasado de Israel, hay que recordar lo siguiente. De Israel, de nosotros y de cualquier cultura, hay que recordar esto. Israel no cuelga en el vacío de la historia. Nosotros no colgamos en el vacío de la historia, nadie cuelga en el vacío de la historia. ¿Ok? Entonces, ¿Israel en el pasado puede ser una influencia en el concierto de las naciones? Sí, claro que sí. Pero también es fuertemente influenciado por las naciones que lo rodean. Y ese es un fenómeno que debe ser reconocido porque es una cuestión factual. Hoy día lo vemos con distintos escenarios. Influenciamos y somos influenciados. Tal vez la idea de un Israel singular en su cultura, yo me inclino a pensar que se puede deber a este tipo de cosas. Vamos metiéndonos en materia acá. Yo observo tres factores. El factor imperial, que al amalgamarse con el cristianismo, este es el puente que quiero hacer acá. A amalgamarse con el cristianismo, ¿en qué sentido? Porque el cristianismo es una religión que preserva la narrativa de la Biblia hebrea. Ese es el punto de contacto. Entonces, ese cristianismo que lleva, ¿cierto?, la tradición de la Biblia hebrea hace que de entrada haya otra vía que evita la extinción de esa narrativa. Entonces, por mucho que resistamos la idea de que el imperio ayudó a preservar la narrativa, es, es, es así simplemente en la historia. O sea, nosotros en la historia de la iglesia nos podemos quejar contra Constantino y un montón de otras personas que usaron el poder y todo, pero lo cierto es que eh, hoy día veríamos un cristianismo muy distinto si no hubiesen sido por ese tipo de personajes. Yo no sé si habría sido mejor o peor, pero sería distinto. Entonces, el factor imperial es un factor importantísimo en la preservación del cristianismo, eh, a pesar de que hay un montón de excesos que por todos nosotros es conocido. El factor colonial también hace que la narrativa judeo-cristiana se expanda esta vez a nivel global. A lo mejor no saben para dónde voy apuntando con todo esto, pero ya se va a entender. Se expande la narrativa judeo-cristiana a nivel global. Entonces, donde quiera que uno mire hoy, está el cristianismo. Y en los lugares donde no está, el cristianismo va a hacer los esfuerzos para alcanzar esos lugares. Y entonces, si miramos a la colonización también, la colonización aplasta culturas locales, lamentablemente, y con ellas impone la cultura del imperio que impulsa la conquista. Juntamente con eso, ahí detrásito va también el cristianismo y toda la narrativa judeocristiana. Y el tercer factor es el cultural. Hoy en día, al menos en Occidente, todos son cristianos. Todos, incluidos los agnósticos y los ateos. Al menos
son cristianos en el sentido de la cultura, porque la cultura que hoy día vemos se construyó a través del cristianismo, en muchos sentidos. Estamos rodeados de ideas culturales que han buscado su apoyo en ciertos principios básicos heredados del judeocristianismo. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Ok, no es complejo, es sencillo. Vemos al Israel bíblico como único porque esa es la narrativa que se nos transmitió, porque esa fue la narrativa que contó con un mecanismo de transmisión y un mecanismo de preservación. De eso escuchamos hablar toda la vida. Acá hay gente que evidentemente no nació cuando nació el Internet, con toda la información al alcance de la mano. No. En mi barrio, mi casa fue la primera que tuvo Internet. No, no es nada de qué gloriarme porque para cargar una página tenía que esperar como 15 minutos, si tenía suerte, porque estaba con telefonito, pero por lo menos había una ventana a otros lugares donde se hablaba de otras cosas. Bueno, eso no, eso es un fenómeno muy temprano, o sea, no temprano, sino muy reciente. Eh, por siglos y siglos se pensó que la versión que nos ofrecía la Biblia sobre el pasado era la única versión de los hechos, la única. El habitante común y corriente, solo sabía de Egipto, de Babilonia, de Asiria, etcétera, por referencias bíblicas y solo desde la perspectiva bíblica. Evidentemente, en el tiempo y en siglos pasados hubo gente que viajó, que fue a un lugar, a otro y que vio otras culturas, pero ¿quiénes eran? Muy poquitos. Todo el resto, sobre todo la plebe, estamos hablando de tiempos feudales y tiempos de la monarquía, no sabe solamente lo que les han contado que se desprende del texto bíblico. Y eso hasta nosotros, hasta hace muy poquito tiempo. Todo cambia cuando entra en escena una disciplina que lo va a venir a revolucionar absolutamente todo. Esa disciplina es la arqueología. Durante cientos de años el texto bíblico fue mostrado al mundo prácticamente como la única obra del mundo antiguo que mostraba una narrativa que explicaba la realidad, que explicaba el mundo creado, que explicaba el origen del ser humano, que explicaba el plan de Dios para el ser humano. Solo la Biblia. Pero la revolución industrial, la ilustración, el método científico, todo concurrió en el punto en que comenzaron a surgir preguntas sobre el pasado y las respuestas que daba la institución eclesiástica de turno no eran suficientes. Entonces, además de todo el proceso de ir en búsqueda de bienes de consumo y la industrialización, por supuesto, eh, la remoción de terrenos para crear rutas e industrias, todo ese tipo de movimientos desenterró restos materiales del pasado relativamente cercano. Cuando tú escarbas 1 metro hacia abajo para construir una ruta, vas a encontrar evidencia material del pasado, tal vez no del pasado distante, pero es lo suficiente como para encender una chispa y decir, oye, ¿y si seguimos más para abajo? ¿Qué encontraremos? Y eso fue lo que ocurrió. Y de hecho, yo no soy el más indicado para hablar del tema. El profesor Ismael puede darles una visión de ese momento de manera muchísimo más exacta, muchísimo mejor. Entonces, eventualmente, y ahí aparecen los años de hallazgo, ¿ah? Eventualmente se encontraron estas tablillas de arcilla y se lograron traducir. Y, oh sorpresa, se dieron cuenta de que habían textos antiguos que trataban temas que la Biblia también trataba. Pero, oh sorpresa, por dos nuevamente, estos textos eran todavía más antiguos que los papiros y pergaminos que se conservaban del texto bíblico. Y eso dio vuelta a la cabeza de mucha gente. Porque nos encontrábamos con textos, con registros todavía más antiguos. Muchos, entonces, también creo que lo mencionamos la semana pasada de forma tangencial, muchos concluyeron que la Biblia había copiado
de estos textos y que por lo tanto la Biblia era simplemente una colección de mitos y copias de mitos antiguos que no valía la pena tomar en serio. Muchos pensaron de esa forma. Es más, hasta el día de hoy hay gente que, desconociendo cómo funcionaba la literatura antigua, sigue afirmando lo mismo. Y en este curso lo que queremos hacer es reafirmar el texto bíblico como literatura antigua y también como texto de fe. Entonces, no perdamos de vista esto. Vamos de la mano de dos cosas. Es un texto antiguo, sí, pero es también nuestro texto de fe, que es una cuestión distinta, pero, pero de igual o mayor valor para quienes somos parte de la fe. Y la verdad, soy muy honesto, a mí me entusiasma mucho este tipo de cursos porque yo sé que eh, sientan las bases de lo que vamos a seguir construyendo y de la aventura que significa todo este plan de estudios. Avancemos un poquitito. Entonces, Israel es influenciada por una serie de culturas que van a ir modelando sus prácticas, van a ir modelando sus narrativas teológicas también, su cosmogonía, etcétera. Eso es observable, si quieren lo conversamos. Claro, nosotros desde la fe, porque también tenemos que tener algunas conclusiones desde la fe, y desde la fe podemos acercarnos a ese proceso como un proceso coordinado por Dios. Muchos lo han explicado y lo han visto de esta forma, de que toda esa influencia es una cuestión coordinada por Dios y es una visión válida desde la fe. Pero es una conclusión teológica al fin de cuentas, válida y todo, pero es una conclusión teológica. En esta materia debemos concentrarnos en los elementos materiales que nos permitan observar esa influencia. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, no, el mapa tal vez no es el más adecuado porque es más bien moderno, ¿ah? Pero para que se hagan la idea solamente del área geográfica. Pero, por ejemplo, Sumer, Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, Persia, los hititas, los griegos, los filisteos, que son una especie, como una subcategoría de los griegos también, y el resto de las poblaciones de Canaán, todos de una u otra forma van a influenciar y también van a ser influenciados por esta confederación de tribus que llamamos Israel. Ahora, muchas de las historias de nuestras Biblias, en particular las que encontramos en los primeros capítulos, en los primeros 11, sí, primeros 11 capítulos de Génesis, van a dar cuenta, van a dar cuenta de forma muy clara de esa influencia y de las intenciones teológicas y polémicas, por favor, eso lo voy a repetir. Nos vamos a dar cuenta de la influencia, sí, que tienen los otros, pero vamos a darnos cuenta también de las intenciones teológicas e intenciones polémicas de los escritores bíblicos a la hora de plasmar esas historias. Y algo de eso vamos a ver hoy día. En ese tenor, vamos a darle un vistazo a dos narraciones bíblicas en las que podemos ver esa interacción. Vamos adelante. El mito de la creación y el diluvio. Vamos a compararlos con los textos de Mesopotamia. Cuando hablamos de mitos en la Biblia, debemos abandonar la idea popular de lo que un mito es, por si acaso. La imaginería popular habla del mito como una mentira. Habla del mito como una creencia popular sin fundamento, como una superstición. Pero en las ciencias sociales, un mito es una narración o conjunto, eso está escrito ahí, narración o conjunto de creencias que explican el origen, significado o funcionamiento de ciertos aspectos de la realidad social, cultural o natural. Estas historias suelen ser simbólicas y tienen una función importante en la construcción de la identidad colectiva y la cohesión de una comunidad o cultura. El mito no se entiende como un relato falso, sino como una forma de verdad simbólica que refleja las creencias, valores y experiencias de una sociedad.
a menudo se relaciona con cuestiones fundamentales sobre el origen del mundo, los dioses, los héroes y los eventos sobrenaturales. Los mitos ayudan a legitimar estructuras de poder, normas sociales, valores culturales, a la vez que otorgan un sentido de pertenencia y continuidad histórica a la comunidad. Entonces, un mito desde las ciencias bíblicas, un mito desde lo literario no es lo que un mito es para la gente que usa la palabra como si fuera sinónimo de mentira. ¿Ok? Son categorías distintas. Distintas. A mí cuando la gente de repente viene y me pregunta y me dice, oye, entonces esto fue mentira. No le digo yo, no es mentira. Estas no son las categorías con las que trabaja el texto, no es si es verdad o mentira, sino van otras categorías ahí. Entre esas, lo literario, que bueno, hablamos la semana antepasada cuando cité al salmista, ¿cierto? Sanz, que decía, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Bueno, eso, si usted se acuerda de eso, cada vez que va a leer la Biblia, curiosamente, le va a servir. Porque se va a preguntar, ¿estoy leyendo poesía o estoy leyendo noticias? Ok. Es decir, después de todo eso, un mito transmite una verdad aún más trascendente que la literalidad que obtenemos con el simple ejercicio de la lectura. Así que desde lo académico, afirmar que en la Biblia hay mitos no hay ningún problema. Y cuando lo asimilamos, porque hay que masticarlo, ¿ah? Yo no digo que esto sea fácil de digerir, hay que masticarlo bien. Pero cuando lo asimilamos, deja de ser una cuestión perturbadora y pasa a ser una cuestión liberadora. ¿Por qué lo digo? Porque dejamos de concentrarnos en demostrar la factualidad de lo que estamos leyendo y comenzamos a darnos cuenta de detalles que son sublimes, como por ejemplo las capas textuales que están ahí, o las sutilezas del idioma en ciertos lugares y la razón de esas sutilezas. Comenzamos a discernir un poco más la intención teológica del relato y así nos vamos convirtiendo poco a poco en mejores lectores y en mejores intérpretes del texto. Entonces vamos a hacer las comparativas de dos relatos bíblicos con sus equivalentes mesopotámicos. Vamos para allá. El Enuma Elish. Acá tengo la ficha técnica del Enuma Elish. Me acuerdo que me faltó una ficha aquí. Bueno, pero del Enuma Elish la tengo. El Enuma Elish, ahí está su ficha técnica para que la revisen. La verdad que me voy a permitir hacer un skip de esta cosa porque como está escrito, ustedes pueden revisarlo. Déjenme contarles de qué va este mito para que vayamos ganando tiempo. Hoy día vamos contra el tiempo. El Enuma Elish, que en acadio significa cuando en lo alto. Les cuento la historia así, pero la versión resumida de bolsillo. Esta épica inicia con anterioridad a la formación de los cielos y la tierra. En ese tiempo anterior solo hay agua. Están lo que se llaman las aguas primordiales. Y hay dos tipos de agua, para ser exactos. Hay un océano de agua dulce asociado a una divinidad masculina que es Apsu, y hay un océano de agua salada asociado a una divinidad femenina, Tiamat. Y Tiamat tiene una dualidad de representación que yo traté de mostrar ahí en el dibujito, ¿ah? Como si fuera femenina, pero también se representa con un dragón o una especie como de monstruo marino. Ese es Tiamat, un monstruo marino. Entonces, Apsu y Tiamat están entrelazados y nada más existe. Nada más existe. Pero de la unión de Tiamat y Apsu van a surgir deidades menores. Al principio son una especie como de monstruos, como medios demoníacos, pero luego como que van evolucionando y emergen deidades más complejas. En un determinado momento, Apsu y Tiamat se molestan por el tumulto, por el ruido, por el escándalo de los dioses menores. Entonces Apsu le dice a Tiamat que tiene ganas de matarlos a todos. ¿Ok? Ojo,
no estamos viendo el relato del diluvio. Este lo queremos empatar más bien con Génesis 1, pero hay cierta similitud. Hay cierta similitud. De ahí se van a dar cuenta. Entonces, Apsu tiene ganas de matarlos a todos y Tiamat le dice, ándele, destruya todo para que podamos tener alivio en el día y descanso en la noche. Entonces Apsu se dispone a ejecutar su plan, pero una deidad llamada Ea se revela y mata a Apsu. Evidentemente eso no va a agradar a Tiamat y ella se dispone a ejecutar venganza. Venganza sobre todas las deidades menores. Entonces se prepara para atacar a los dioses con todas sus fuerzas. Ella y su ejército, dirigido por el general Kingu, y va a atacarlos. Los dioses se asustan. Necesitan entonces un líder para poder vencer a Tiamat. Entonces surge un dios llamado Marduk. A lo mejor Marduk ya les suena, porque es la deidad asociada a Babilonia. De hecho, este es un mito babilónico. Entonces los dioses ven que ahí está Marduk. Y Marduk hace un trato con los dioses. Les dice, mira, yo voy a ser su líder. Yo voy a pelear contra Tiamat. Pero al vencer, ustedes se tienen que someter a mí. Y los dioses están de acuerdo. Marduk va a salir a dirigirlos. Y si él vence, todos se tienen que someter a él. Entonces, quiero leerles el trozo del Enuma Elish que habla de la batalla entre Marduk y Tiamat. Dice, Tiamat, furiosa, gritó en voz alta. Hasta las raíces, sus piernas temblaron, ambas juntas. Luego se unieron Tiamat y Marduk, lucharon en combate singular, trabados en batalla. El señor Marduk extendió su red para envolverla y el viento maligno que la seguía lo soltó en su rostro. Cuando Tiamat abrió la boca para consumirlo, él llevó el viento maligno para que ella no cerrara los labios. Mientras los feroces vientos cargaban su vientre, su cuerpo se distendía y su boca estaba bien abierta. Soltó la flecha, le desgarró el vientre, le atravesó las entrañas y le partió el corazón. Habiéndola dominado así, extinguió su vida, dejó caer su cadáver para pararse sobre él. Eso es un extracto del Enuma Elish. Ahora, ¿qué hace Marduk luego de su victoria? Lo que hacen los dioses después de una victoria. Parte en dos a Tiamat, la parte en dos. Y con una mitad de Tiamat crea los cielos, de manera tal que sirvan para contener una parte de las aguas de arriba. Y con la otra mitad crea la tierra, para contener las otras aguas que están por debajo. Esto se vería más o menos así, en una representación. Hago la siguiente aclaración. Esta es una representación sumeria, de la cosmología sumeria, pero es básicamente lo mismo. Todo, en Mesopotamia vamos a tener una cosmología muy similar. Está solamente para ilustrarlo. Básicamente ahí la Tierra está rodeada de agua. Debajo de la Tierra hay más agua. Y por supuesto arriba, todo está lleno de agua. Y sin querer adelantarme a la narración del diluvio, porque esta no tiene nada que ver con el diluvio, pero pero no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer esta aclaración. Con esta idea en mente, uno puede leer mejor y entender mejor cuando uno lee en Génesis 7:11, donde uno dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Ahí se describe precisamente un sistema cerrado en el que funciona la tierra que está rodeada de agua. Las aguas del abismo son las aguas de Apsu que están debajo. Esas son las fuentes del gran abismo. Y el agua que rodea la tierra entra a este sistema cerrado mediante la apertura de compuertas o de ventanas que están en esta suerte como de cúpula. Pero Marduk no detiene su actividad ahí. Él va a crear estaciones para los dioses. Estaciones que son cuerpos celestes, que en el mundo antiguo los cuerpos celestes son considerados dioses.
Entonces, todo es creado por Marduk y asignado a los dioses para establecer días, noches, estaciones del año. Pero los dioses son flojos en esta historia. Entonces son flojos y se comienzan a quejar porque tienen que trabajar demasiado. Se quejan con Marduk para solucionar esto de alguna manera. ¿Y qué hace Marduk? Bueno, lo que hacen los dioses cuando vienen los dioses a quejarse. Toma la sangre del general Kingu, que fue el líder de las fuerzas de Tiamat, y fabrica al ser humano con el propósito específico de liberar a los dioses de sus tareas. No voy a leer eso, léanlo ustedes, el PDF va a estar arriba para poder avanzar. Entonces, crea al hombre. Los dioses ahora agradecidos con Marduk le construyen un templo en Babilonia o Babel, que en realidad sería Bab-El, que significa la puerta de Dios. Ese sería, en el idioma babilónico, ese es el significado. Y lo que tenemos en el libro de Génesis con confusión es una etimología teológica, teologizada, es una etimología polémica, es como burlándose. ¿Se acuerdan? De hecho, ¿se acuerdan del pasaje en donde dice, donde, donde Jacob dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo? Fíjense, Babel significa eso, puerta de Dios. Y ahí hay un relato que polemiza con el evento del capítulo 11 de Génesis. En el curso vamos a llegar a eso. Me estoy adelantando demasiado porque es el capítulo 11, pero no sé si vamos a llegar a eso. No vamos a llegar a eso, pero lo podemos discutir en el Classroom, pues si a alguien le interesa, yo no tengo problema con eso. Bueno, entonces los dioses inauguran este templo, hacen una fiesta y el relato termina. Ahí termina el Enuma Elish. Esta es la historia más importante de Babel y era recitada cada año nuevo. La visión del mundo que el Enuma Elish propone es la siguiente. Ustedes a lo mejor sienten que estoy pasando demasiado tiempo en el Enuma Elish, pero es súper importante para poder entender cómo el relato de Génesis polemiza con el Enuma Elish. Entonces, la visión del mundo que el Enuma Elish propone es la siguiente. Ahí tienes tres categorías: los dioses, los humanos, el mundo. En los dioses, los dioses son limitados. Los dioses pueden querer hacer algo, pero otra deidad se les puede oponer. Incluso pueden ser muertos por otra deidad. Son amorales. Algunos son más benevolentes que otros, pero sus actos no calzan dentro de las categorías de lo moral o lo inmoral. Los dioses emergen de este dominio de agua dulce y salada que termina siendo la fuente de su poder, pero así como fueron dioses jóvenes, también envejecen, maduran, pelean, mueren. Ese es el escenario de los dioses. Lo otro interesante es que ninguna de las voluntades de los dioses es absoluta, porque siempre alguien se les puede oponer y puede cambiar el escalafón. Hablemos de los humanos. La perspectiva que ofrece el Enuma Elish de los humanos es que son medios carentes de importancia, son esclavos de los dioses. Los dioses no se preocupan realmente de lo que les pueda pasar o no a los seres humanos. Los seres humanos fueron creados para mantener funcionando el mundo y para liberar de esta labor a los dioses. Y en el caso de la tercera categoría, el mundo se muestra como un mundo moralmente neutro. No es bueno, no es malo, simplemente es funcional, es mecánico. Claro, de seguro puede ser un lugar agradable a veces, pero muchas más veces el mundo al habitante de la época le resulta hostil. Y evidentemente la visión del mundo está profundamente arraigada a la estructura jerárquica de las divinidades. Y como los dioses no son realmente confiables, entonces hay que esperar lo mejor. Hay que esperar de que no nos perjudiquen, porque los dioses son llevados a sus ideas. Entonces pueden decidir una cosa y después hacer otra. Punto de reflexión acá. Si tomamos en consideración que los judaítas tuvieron contacto con esta tradición durante los años de cautiverio en Babilonia, cuestión no menor,
porque la población que es deportada a Babilonia no son los campesinos, no es la población común, es gente de la aristocracia, sacerdotes, herreros, guerreros, es decir, gente con capacidad de gobernar y construir cultura. Entonces, el hecho de que esta gente fuera expuesta a estas narrativas hace sentido a la hora de pensar que en la composición de sus relatos cosmogónicos, ellos van a incorporar elementos de estas narraciones, de estas tradiciones. Ahora, ¿quiere decir que los van a copiar? Todo lo contrario. No se trata de copiar. Lo que van a hacer es que van a presentar una visión, y esto es curioso cómo lo voy a redactar, van a presentar una visión desmitologizada de este mito. Suena extraño, pero veamos algunas cosas para que vaya quedando más claro. Por ejemplo, en Génesis 1, a diferencia de los dioses babilónicos, el Dios de Génesis 1 es un Dios supremo e ilimitado. Así se muestra Génesis 1. Una definición, de hecho, una definición de mitología indica que una mitología debe incluir una teogonía. Y una teogonía que sería el origen de los dioses. Y en este caso, Génesis no incluye una teogonía. No hay una descripción del origen de Dios. En ese sentido, particularmente en ese sentido, el relato puede usar el mito, pero en estricto rigor, al carecer de una teogonía, de ese elemento mitológico por excelencia, uno pudiera decir, se aleja un poquitito del mito, pero por un tecnicismo. En la narración del Enuma Elish, ni siquiera el dios principal es un dios que se haya manifestado en primer lugar. Hay una telenovela, como ya la vimos recién, con los dioses antes de llegar al dios que va a estar mandando. Marduk tiene que abrirse campo en un montón de batallas para lograr ser el dios principal. No es el caso del dios de Génesis 1. Ahora, el mito es un recurso cultural, literario, es una historia de tradición, pretende ocurrir en un tiempo histórico inidentificable. El mito está pensado para explicar algún tipo de práctica, algún tipo de ritual, alguna costumbre, algún evento natural. Entonces, acá tenemos que no hay teogonía y en ese caso, en ese sentido, careceríamos de un elemento clave de la mitología. No hay una biografía de Dios. También podemos decir que este Dios, el Dios de Génesis, no está atado a la naturaleza, no parece ser inmanente, sino trascendente. No aparece que este Dios haya emergido de alguna otra sustancia, como aparece en el Enuma Elish. Dios se percibe como incorpóreo, ese es el punto 3. Solamente se logra apreciar su actividad a través de sus comandos, su voz. Todo ocurre y se produce por su voz. Es una cuestión bien interesante porque muchas de las tradiciones mesopotámicas, si no todas, de Mesopotamia por lo menos, relacionan sus actos creadores a algún tipo de actividad sexual. ¿Por qué? Porque es la forma en que los humanos producen otros humanos y es la forma en que los animales producen más animales. Entonces, se observa una cosa y se proyecta en sus deidades. Ese no es el caso de Génesis capítulo 1. Y la naturaleza tampoco es divina, no es hecha con partes de dioses. Los elementos de la naturaleza no son dioses o no tienen un dios asociados a ellos. Los planetas, los astros, todo es creado. No existe un dios del agua, no existe un dios de la tierra, nada de eso, absolutamente nada de eso. Y este es el último slide antes del break. Hablando de los seres humanos, en el relato de Génesis 1, los seres humanos son importantes. No son creados para ser esclavos. El relato de Génesis 1 e incluso el de Génesis 2, pese a ser muy diferentes, son relatos que se ponen de manifiesto la dignidad y la importancia de la humanidad. Los seres humanos se muestran en Génesis 1 como el clímax de la creación y luego Dios descansa.
No descansa para librarse de sus labores, como en el caso del Enuma Elish. Descansa como modelo a ser imitado por el ser humano, para que el ser humano también lo haga al menos una vez a la semana. El ser humano es creado a imagen de Dios, no con la sangre de un Dios secundario que ha sido derrotado, sino a imagen del único Dios. ¿Qué significa a imagen de Dios? Eso es algo que podemos discutir más tarde. Pero lo que podemos afirmar de alguna manera es que la vida humana en el texto es sagrada porque es portadora de esa imagen divina. Y es por eso que en Génesis 9, ¿dónde estoy aquí? Estoy aquí. Génesis 9, verso 6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Es decir, la vinculación de la dignidad humana está directamente relacionada con que el ser humano es imagen de Dios. Entonces nos vamos a tomar un break. 5 minutitos, ¿cierto? Ok. Sí, profesor. 5 minutitos desde ahora ya.
Hola, hola. Y yo me anuncio así como si estuviera en un en vivo de Twitch. Ok, ok. Espero que hayan tenido tiempo para tomarse algo, para ir al baño, no sé. Cada cual se hace cargo de sus necesidades, ¿cierto? En este espacio. Ok, como este asunto no ha parado de grabar, entonces podemos ir directamente a lo que sigue, a lo que sigue. Eh, una cosita que quiero contarles. Quiero decirles que en el texto bíblico, en nuestras Biblias, existen de forma clara y evidente dos relatos distintos de la creación. El que tenemos en Génesis 1, que va del verso 1 al verso 4, parte A del segundo capítulo, hasta el capítulo 2, verso 4a. Hasta ahí va un relato. Y luego de ahí en adelante tenemos otra tradición, que es incluso más antigua que la de Génesis 1. Más antigua. Pero también hay vestigios de un tercer relato de la creación que se encuentra esparcido por varios pasajes de la Biblia. Ahora, nada de esto vamos a ver en esta clase, porque si no, terminamos mañana. No lo vamos a ver en esta clase, pero yo hablo de estos tres relatos de la creación en otra clase que yo tengo grabada. Y a mí me resulta interesante que ustedes tengan acceso a esa información por lo menos, en la forma en que yo la expuse. Así que la voy a subir a la plataforma también esa clase, que la grabé en otro contexto, pero la voy a dejar en la plataforma como contenido complementario, por si es del interés de ustedes, en donde hablo acerca de los tres relatos de la creación que se alcanzan a ver o que yo alcanzo a ver en la Biblia. ¿Ok? Hablemos del diluvio. Hablemos del diluvio y de las tradiciones mesopotámicas asociadas al diluvio. Aquí nos vamos. Una cosita. Ok. Ahí va. Esta segunda parte va a ser un poquito más breve que la anterior porque aquí vamos a dejar tiempo para, para las preguntas, para los comentarios, para lo que sea. ¿Ok? Así que no se asusten, esto viene mucho más livianito esta segunda parte. Siempre se habla de la epopeya de Gilgamesh como el mito que precede a la versión bíblica. Seguramente muchos de ustedes, a lo mejor me equivoco, a lo mejor todos han escuchado hablar de la epopeya de Gilgamesh como la que precede a la versión bíblica. Pero la evidencia arqueológica arroja que la historia de Gilgamesh, que es un relato asirio-babilónico, es un relato que está basado en la épica de Atrahasis, un relato babilónico. Y a su vez, la épica de Atrahasis está basada en el Génesis de Eridu, que es un relato sumerio, más atrás, que recibe su nombre por la ciudad en donde se descubre esa tablilla, Eridu. Creo que estoy poniendo la acentuación de la palabra bien, Eridu o Eridu, no estoy seguro, pero es referencial. En la epopeya de Gilgamesh, el protagonista es el rey de la ciudad de Uruk, Gilgamesh. Este Gilgamesh tiene un amigo, Enkidu, pero estoy haciendo este sí que es un resumen. Los dioses castigan a Gilgamesh, matando a Enkidu. Gilgamesh tiene una conducta bastante destrampada, entonces hay un castigo, y el castigo es que mata a Enkidu. Entonces eso hace que Gilgamesh quiera encontrar la inmortalidad. ¿Y qué hace? Bueno, va en búsqueda de la única persona a la que los dioses premiaron con la inmortalidad, un tipo que se llama Utnapishtim. Entonces, este tipo, Utnapishtim, sobrevivió al diluvio enviado por los dioses. ¿Y por qué fue el diluvio? Bueno, los seres humanos estaban haciendo un caos, mucho ruido, molestia absoluta, y eso colmó la paciencia de los dioses. Entonces, van a barrer con los humanos
con un diluvio. Pero uno de los dioses, Ea, dios del agua, no está de acuerdo con esa decisión y le advierte de esto a Utnapishtim y le da instrucciones para que se salve junto a su esposa. Termina el diluvio, Utnapishtim hace un sacrificio a los dioses que no habían contemplado ese factor porque ellos se alimentaban de los sacrificios. Entonces, cuando Utnapishtim hace un sacrificio a los dioses, dice el texto que estos se abalanzan como moscas sobre el sacrificio. En la épica de Atrahasis, el protagonista es distinto, es Atrahasis, que es advertido del diluvio, igual que lo fue Utnapishtim, y aquí es el dios Enlil el que ha decidido destruir a la humanidad también por ruidosos, por escandalosos. Pero Enki, otra deidad, le advierte de esto a Atrahasis. En el Génesis de Eridu, el protagonista es Siusudra, es otro protagonista. Y el asunto es similar. Los dioses deciden exterminar a la humanidad y uno de esos dioses, en este caso Enki, le advierte a Siusudra. El plot de la historia es el mismo. ¿Cuáles son los puntos de contacto con el relato de Génesis? Bueno, veamos. Hay un montón de puntos de contacto acá. Veamos unos cuantos. El diluvio, que es el primer punto de contacto, ¿cierto? Ese es el diluvio. No hay mucho que aclarar ahí. En todos los relatos hay un diluvio. También la causal. Pero claro, con diferencias. En todos los relatos, esta causa está basada en la actividad humana. Algo están haciendo los humanos que molestan a los dioses. Pero, ojo, en el caso bíblico, la moralidad es, de la causal es superior. En el relato bíblico no se trata de ruido, sino que se trata de la maldad. Es una cosa distinta. ¿Se dan cuenta cómo los redactores de las narraciones bíblicas toman estos relatos y los depuran, los elevan, los perfeccionan, por así decirlo? Es bien interesante. También, punto en común, la advertencia. En todos los relatos, la divinidad le advierte a un ser humano de lo que vendrá. También en todos los relatos hay instrucciones para construir un barco de rescate, en todos los relatos. En los relatos la intención también es salvar humanos y salvar animales. En todos los relatos hay sacrificios al final del diluvio, pero a diferencia de la épica de Gilgamesh, Yahvé no devora el sacrificio como si su existencia dependiera de este acto. Simplemente el texto dice que se agrada por el sacrificio. Entonces vemos que el relato de Génesis está conectado a otros relatos más antiguos, pero los problemas no terminan ahí. El texto mismo de Génesis nos va a dar varios problemas si quisiéramos verlo como una unidad. Tenemos dos citas aquí, veamos las dos primeras. Génesis capítulo 6, versos del 19 al 20, ahí se instruye a Noé a llevar 2 de cada animal, macho y hembra. Y el agente que impulsa eso es Elohim. Cuando vamos a Génesis 7, versos del 2 al 3, también se vuelve a instruir a Noé a llevar 7 animales, 7 pares de cada animal limpio y un par de cada animal no limpio. Entonces, ¿se dan cuenta que ahí hay una diferencia de número? ¿Cuántos tengo que llevar? ¿Tengo que llevar un par de cada uno o 7 de los limpios y uno de los no limpios? Y ahí es Yahvé el que pide eso. Ese es usualmente por ejemplo, en la NBI, cuando en Génesis se habla de Elohim, la palabra que se va a usar para traducir va a ser Dios. Y cuando se habla de Yahvé, va a poner Señor. Nosotros de repente vemos de que eso es una decisión estilística solamente, para evitar redundancia. No, no es para eso. Están traduciendo dos términos diferentes. Ojo, eh, hay una cosita aquí. Ok, sí.
que estaba viendo una nota que tengo aquí. En el texto de Génesis, no existe evidencia en el texto de que esta división exista entre estas dos narraciones. No parece que haya una narración y haya otra pegada, ¿no? Aquí parece que están, a ver, aquí en la cámara, fundidas, entrelazadas, ¿ok? Pero eh, nos puede llevar a pensar lo siguiente. eh, Cuando vemos de que se está hablando de animales limpios y animales no limpios, ese es un concepto que va a aparecer recién en la Torá. Digo, no, bueno, el Génesis es parte de la Torá. Va a aparecer recién en Levítico. Ahí recién va a aparecer el concepto de animales limpios y animales no limpios en el contexto sacrificial. Por lo tanto, lo que aquí vemos es que la, la, la capa que pide 7 parejas, 7 pares de animales limpios y un par de cada animal no limpio, evidentemente se trata de una capa textual que procede de una temporalidad mucho más temprana, o sea, no temprana, no, más tardía. ¿Por qué? Porque ya la religión ha desarrollado el concepto de animales limpios y animales impuros, cuestión que en Génesis hasta ese momento no aparece por ninguna parte. Por ninguna parte está la idea de animal limpio y de animales impuros. Veamos el segundo set de citas. Ahí Génesis 7, del 1 al 4, Yahvé nuevamente es el que instruye a Noé, le dice que entre al arca. Dice, entra, porque en 7 días más va a comenzar el diluvio. En Génesis capítulo 7, versos 16 al 16. ¿Por qué repetí allí 16 al 16? Vamos a revisar de ahí. En ese pasaje, Noé no entra 7 días antes, sino que entra el mismo día que comienza el diluvio. Y el que está detrás de la instrucción es Elohim. Está interesante. Está bien interesante eso. Entonces vemos de que hay una adaptación de mitos mesopotámicos en el texto. Pero no solamente hay una adaptación, pareciera que hay dos escuelas de pensamiento de distintas épocas que han hecho esa adaptación. Y hay un redactor final que es el que ha tomado ambas tradiciones, las ha fusionado y las ha transformado en un solo relato. De hecho, no me gusta usar esta palabra, pero la voy a usar porque si despierta la misma molestia en ustedes que despierta en mí, nos puede ayudar a escarbar más en el texto. Esta es la palabra. Podemos encontrar también otras inconsistencias en el relato. Y yo he querido mencionar estas dos solamente, porque en estos dos casos la contradicción es bastante evidente y porque estas inconsistencias se justifican a la luz de la deidad que está ordenando cada uno de los actos. Como les dije, acá tenemos dos tradiciones que se entrelazan para formar una sola. No sé si lo dije en la clase pasada, pero si lo dije, lo voy a repetir. En el mundo antiguo no está esta necesidad de hacer calzar todo de manera que la versión final quede perfecta como que para que no se note que acá hay dos cosas. No, ese es un problema nuestro. Para ellos no existe tal problema. Ellos pueden coexistir con una tradición al lado de la otra sin problema alguno. Y es como está nuestro texto bíblico. Aquí y en un montón de otras partes vamos a observar fenómenos similares. Ahora, quiero deslizar una idea antes de terminar esta sección y pasar a las preguntas, porque me interesan los comentarios y las preguntas. Algo que se ha difundido es que es en redes sociales y en otras partes gente que a veces quiere llevar un contenido solamente novedoso, no siempre tan exhaustivo, pero sí novedoso. Y se ha difundido que en esta narrativa es uno de estos dos dioses, por así decirlo, estoy hablando de Elohim y Yahvé, que es uno de estos dioses que pretende destruir la tierra con agua y es la otra deidad la que le advierte a Noé. ¿Ok? Y eso sería como un espejo todavía más evidente de la influencia del relato de Gilgamesh. Pero, y para eso hay citas.
Y tú puedes leer en hebreo, en una parte Elohim, en otra parte Yahvé. Y uno dice, oh, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, personalmente encuentro que se trata, que es estirar demasiado el elástico, porque en Génesis capítulo 6, el verso 7, es Yahvé el que quiere destruir todo. En esta propuesta anterior que le estoy mencionando, usualmente se cita a que es Elohim el que quiere destruir y que Yahvé es el que quiere salvar. Pero en Génesis 6, 7, Yahvé es el que quiere destruir todo. Pero en el 6:13 es Elohim el que quiere hacer eso. Y en el resto del capítulo, curiosamente, es Elohim el que instruye todo para el rescate de Noé. Y algo similar ocurre con Yahvé al inicio del capítulo 7, en donde Yahvé es el que le dice que entre al arca. Entonces, esta supuestamente como confrontación, como que hubiese existido una historia en la que Elohim quiere destruir y Yahvé quiere salvar, es una... No, si la han escuchado, pónganla a un ladito porque no resulta una muy buena idea. eh, el texto no alcanza para afirmar tal cosa. Como una idea para reflexionar en ella y para escarbar un poquito más en el texto puede servir, pero no para afirmar de que de eso se trate. No es la idea contraponer una deidad con otra. No es esta la idea del texto. No aparece, por lo menos en el análisis que yo he hecho del texto en hebreo, no pareciera que ese sea el caso. Como les dije, la segunda parte iba a ser más breve. Hasta acá llegamos hoy con la presentación de diapositivas. Ahora tenemos tiempo de preguntas, comentarios o lo que salga. Lo que salga. ¿Quién va a coordinar esto? ¿Preguntamos? ¿Callamos? Eh, ¿Alguien levantó aquí hay un asunto para Sí, levantar. Ah, ya. Están las Rodrigo. manitos. Ya, Sí, ahí está. levanto la manita. Ok. Creo que Eh, No, no, mire, le según pregunto. Ah, perdón. No, calla. me parece que Ángel había levantado la mano primero, luego está Mauricio. Ok, ya. sí, ese es el orden. Vamos. Bueno, tengo varias preguntitas. No sé si las suelto corrido o vamos una por una. Son tres realmente. Yo tengo, mi memoria RAM es bajita, yo tengo como 16 megas de Ok. RAM. Entonces, da una, la proceso y vamos con así. La primera es en cuanto a la creación, que vemos que está la primera historia, que es la de Enuma, en donde, bueno, son los dioses, son más dioses, y luego vemos el espejo, ¿no? Con la historia que vemos en Génesis en el primer capítulo, en donde ahora solo hay un dios. Ahora, mi pregunta aquí es, ya allí ellos tenían esta noción monoteísta o enoteísta, una de ellas, o porque ellos deciden usar un solo Dios o la imagen de uno solo, si ellos reconocían en aquel entonces o la existencia de dioses ajenos, ¿no? Porque uno solo, cuando las otras vecinas, ¿cómo se llama? Creaciones vecinas, tenían varios dioses. Está apagado el... Buena pregunta. Y yo mismo me silencié. Estaba abierto mientras tú hablabas y me silencié para hablar. Eh, ok. Decir lo siguiente, primero, en el texto bíblico no aparece en ningún momento la idea, nunca aparece el concepto moderno de monoteísmo. La Biblia en ningún momento nos presenta un escenario monoteísta. Lo máximo que nosotros alcanzamos a divisar es enoteísmo, es decir, eh, elegimos adorar o se nos pide adorar a este Dios, y en este caso consideramos de que este es el Dios del universo, que sobrepasa a todos los dioses. Cuando de repente nosotros vamos al texto bíblico y decimos, pero aquí el Salmo dice, los dioses de los otros pueblos no son nada, son vanidad. Está hablando de la misma forma en que, por ejemplo, eh,
aquí hay mucha gente de Chile, voy a usar un ejemplo chileno. ¿Ah? Es como, por ejemplo, un fan de Colo-Colo va a decir, no, los de la U, que es el otro equipo que le hace cierto contra, sí, va a decir, los de la U no son nada. Es el mismo estilo. Es decir, no está el que se burla del otro equipo, no está diciendo que el otro equipo no existe de forma factual, sino que está diciendo, para nosotros no existe. Son despreciables, por la razón que sea. Entonces, el concepto de monoteísmo como tal es una cuestión que va a aparecer tarde en la historia del judaísmo, muy tarde. Entonces, esa es la razón por la cual, pero está esta idea, cuando se menciona a un solo Dios, está esta idea de polemizar con la multitud de dioses que tiene Babilonia en este caso. Yo no sé si va por ahí la pregunta o yo me fui por otro lado o me quedé con algo sin responder. ¿O era eso? Sí, básicamente eso, porque me llama la atención que en las otras regiones, ok, tienen varios dioses y ellos también reconocen la existencia de varios dioses, pero solo enfocan en uno y hacen toda la narrativa como uno solo. Es lo que me llama la atención. Sí, sí, sí. De hecho, mira, si uno tiene que ir al texto bíblico nomás y leerla a los profetas y darse cuenta de que el mismo pueblo de Israel tiene problemas con la idolatría. O sea, las reformas de Ezequías y de Josías y de Ezequías son reformas que se están haciendo porque el pueblo está adorando a otros dioses. Bueno, entre otras cosas, hay una necesidad de centralizar también la adoración en Jerusalén, por las ventajas culticas y políticas que eso significa, pero hay gente adorando lo que sea. Eh, entonces, claro, va a haber en ese sentido, y perdón la crueldad de lo que yo voy a decir, porque suena muy cruel, el cautiverio babilónico sirvió como una especie como de depuración ideológica para el mundo, para los judaítas. En ese tiempo son judaítas. Ellos siguen una religión ya vista. Luego del exilio va a surgir el judaísmo como una expresión de identidad nacional y religiosa, pero antes de eso son judaítas. Entonces, en el exilio se produce este asunto de, ok, ya ve, y no hay más, y dejémonos de andar haciendo otras cosas. Y eso es lo que va a suceder. ¿Alcanzas a hacer una más, Ángel, antes que le dé el pase Eh, a Mauricio? esta última, que igual con la creación, eh, pienso en, por ejemplo, ok, entiendo que son mitos, es decir, no necesariamente mentiras, sino que es la narrativa y la forma en la que ellos contaban la historia. También veo que no es una sola narrativa la que ellos tienen de cómo se creó el mundo, sino que son varias. Entonces, claro, en este proceso bueno, entender las cosas, digamos, como son o de la forma en la que en el contexto se manejaban, en el contexto literario, en el contexto cultural de aquellos y de cómo vivían, la pregunta que me hago, y quizás es más a lo práctico, cotidiano, y quizás puede ser también un poco relativa a cada persona, y es, si a ti te preguntan cómo se creó el mundo, ¿qué respondes tú? O sea, ¿cuál sería tu respuesta de cómo se creó el mundo? Porque no, o sea, si me quedo con Génesis 1, me quedo con Génesis 2, no me quedo con ninguna, ¿qué responderías tú si viene un niño y te pregunta cómo se creó el mundo o una persona? Bueno, es que si me pregunta un niño, yo me vuelvo poeta. Esa otra persona que vive dentro mío, ¿ah? Ya, esto parece fragmentado, así como que totalmente personalidad múltiple. Claro, pues si me pregunta un niño, yo le respondería otra cosa, una cosa más poética. Pero a mí me gusta mucho, dependiendo quién y por los propósitos que se me esté preguntando, yo me inclino a contar la historia que aparece en Génesis 2, por dos razones. Una, porque es la más antigua y es la que está más enraizada en Canaán. Es la que está más enraizada en la cultura, incluso en el clima de Canaán. En la clasecita extra que yo voy a subir, explico eso. Eh, y también porque me gusta la idea de un Dios que forma con sus manos, que moldea el barro. Porque
me transmite la idea de un Dios cercano, todavía más cercano con su creación. Me gusta la idea que ese Dios sale al huerto a tomar el aire y que conversa con Adán. Me gusta, es muy relacional, es muy Dios acá. Entonces yo a lo mejor iría por ese lado, pero sigue siendo una decisión teológica. eh, y ya es como dices tú, es como muy de cada cual y muy de para dónde nos está llevando la conversación, ¿cierto? Gracias, Ángel. Mauricio, Sí, por aquí. ahí estás. Sí, muchas gracias. Excelente clase, me llama mucho la atención, me hace estudiar más. Tengo una pregunta bien específica y espero darme a entender. Cuando usted menciona que hay similitudes, y lo recalcó ahí en la clase, de los relatos del Enuma Elish, el Atrahasis y el Eridu, semejante a lo relatado en Génesis, me surge la duda, o la pregunta en realidad, de que podemos decir entonces que, según la tradición, que fue Moisés quien escribió Génesis, según la tradición, podemos decir que él tenía acceso a estos relatos en escrito, ya que estos son más antiguos, como para, de cierta manera, él decir, bajo inspiración divina, esto no es así. Vamos a mostrar a un Dios moralmente correcto y vamos a relatar una creación donde se dignifica la humanidad y se muestre a un Dios verdadero, teniendo en cuenta estos relatos ya como precedidos. No sé si me se entiende. ¿Podemos decir como conclusión eso o posible conclusión de aquello? Una buena pregunta. A ver, el caso de Moisés es un caso complejo. Lo vamos a ver, de hecho, la próxima clase que tengamos así sincrónica. Es un caso complejo porque eh, desde el método que usamos en ciencias bíblicas, eh, no tenemos serios problemas para seguir afirmando una autoría mosaica para la Torá. Hay varios argumentos que incluso el mismo texto nos deja entrever. eh, por ejemplo, cuando uno va, por mencionarte algo, cuando uno lee Deuteronomio está mostrando que el escritor está escribiendo del otro lado del Jordán. Y dice, cuando estábamos de este lado del Jordán. Eso quiere decir de que el que está escribiendo está en la tierra prometida. Moisés no llega a la tierra prometida. El Génesis menciona una serie de reyes de Edom que, que no son contemporáneos con un supuesto Moisés histórico. Dice que relata la muerte de Moisés. Se habla de Moisés en tercera persona y se muestra a un Moisés que dice, y este era más humilde que cualquier persona sobre la tierra, lo cual es como que si yo dijera, yo soy el más lindo de todos los que están acá, porque soy yo el que estoy escribiendo, el que me estoy describiendo, como que viene muy de cerca la recomendación. Pero esos son algunos elementos. Está difícil, y está muy difícil que no hemos encontrado hallazgos en Egipto que uno pudiera decir los textos que nosotros acabamos de mencionar eh, hayan sido copiados hasta allá. Son relatos más bien locales. Em, entonces, a mí me resulta complicado tratar de responder esa pregunta vinculando la figura de Moisés en, en- en en la forma en que desde las ciencias bíblicas enfocamos la escritura, por ejemplo, de Génesis, es que posiblemente es un texto que se gesta durante el exilio y que llega a su forma final después del exilio, porque es el momento constatable de la historia en el cual una generación, o varias generaciones tuvieron contacto con estas narrativas. De hecho, esta gente que se va al exilio, que son personas de la aristocracia en muchos casos, van a tener que educarse, así como lo atestigua, por ejemplo, el libro de Daniel, que los llevan a aprender todas las letras y la sabiduría de los babilónicos. ¿Y eso qué quiere decir? Siéntese aquí y copie
entablilla cuneiforme todos estos relatos, porque son los que son nuestros relatos fundacionales, y así aprenden a escribir y así aprenden a leer. Es la forma en la que se empapan de estos relatos. Amigo, me resultaría bien complicado tratar de responderla usando a Moisés como vínculo del asunto. Yo Sí, espero, perdone, disculpe. Sí, sí. no, yo espero poder dar algunas perspectivas más satisfactorias de Moisés en la siguiente clase que nos toca. Yo creo de que eso va a ayudar a aclarar un poco la perspectiva que estábamos ofreciendo y también va a despertar más problemas. Pero una cosa con otra, sí, una cosa con otra. Carlos Álvarez, Saludos para todos. Muchas gracias. adelante. No, tiene que ver la pregunta algo con lo que comentaba Mauricio con respecto, pues a mí me surge una inquietud ahorita que comentabas acerca de que ya en esa parte de Noé se hablaba de los animales, ya se tenía el concepto de animales sucios o impuros, ¿no? Y me lleva también, y me acuerdo de otra parte más adelante de Génesis 12, si no estoy mal, cuando Abraham habla de diezmo a Melquisedec, si no estoy mal, sí, que le da un diezmo, cuando todavía tampoco existía ese concepto de diezmo, porque eso también fue con la ley mosaica. Entonces, eso, o sea, que me queda como entre líneas de que si Moisés fue el autor, o bueno, de ese libro, pues ya tenía en su cabeza, o sea, cuando escribió, él venía ya venía como, se puede decir, contaminado ya con esa información que fue después, al escribir esa parte primera de Génesis. El, Entonces, en el caso del diezmo, Carlos, el diezmo fue una costumbre que estaba cultural. más extendida en otras partes de Mesopotamia, como, como, como voto sacrificial o como voto de obediencia, para honrar. Está esta idea de diezmar. Claro, después la vamos a ver formal cuando ya está la ley, ¿cierto? Levítico, Deuteronomio, se va a hablar acerca del diezmo. Pero, claro, sería interesante ver si se podría retrotraer para el caso de Abraham, por ejemplo, que en esa época estuviera. Aunque también Abraham figura también, uno ya cuando empieza a- se saca la primera capa, que es la literalidad, uno empieza a mirar hacia abajo y uno se empieza a dar cuenta que posiblemente hayan otros personajes que estén funcionando de manera simbólica. Entonces, déjame ver si en la malla, bueno, no la tengo aquí. Me parece que no vamos a alcanzar a ver algo de Abraham, me parece que no. Pero, pero yo creo que algunas cositas como le dije a Mauricio, algunas cositas se van a resolver cuando tengamos la clase en donde hablemos acerca de la influencia de las leyes, que no leyes de otros pueblos, como el Código de Hammurabi, por ejemplo, y veamos también la historicidad de Moisés y la historicidad del Éxodo. Yo espero que ahí hayan mejores respuestas, por lo menos van a haber más argumentos para que los revisen y los lean. ¿Quieres agregar algo más, Carlos? No, no, básicamente eso. De pronto también otra inquietud que me surgía era que también en el tiempo de Abraham, que era como una cultura patriarcal, sus padres eran politeístas, o esa cultura era como muy politeísta. Sin embargo, él venía con ese concepto ya de monoteísta. Entonces, como que, digamos que se relaciona en parte con lo que también decía Ángel David, y de dónde podía llegar pues, de dónde pudo llegarle eso a Abraham, si la cultura era politeísta, dónde pudo llegarle ese en su corazón del tema de ser monoteísta. Entonces, como Claro, cierta. claro, nosotros leemos una decisión de Abraham o el seguimiento de Abraham a un llamado y nosotros tendemos a pensar de que
es monoteísta, pero el monoteísmo culturalmente hablando es ajeno a esa época. Aún si viéramos un Abraham histórico, ese Abraham histórico adoraría a Yahvé, eh, a unas sabiendas de que existen otros dioses que pudiera adorar. Pero eh, lo máximo que le pudiéramos otorgar, por así decirlo, a Abraham sería un enoteísmo, una adoración exclusiva o una monolatría, una adoración exclusiva a esta deidad específica, a la cual en el relato, ¿cierto?, le sigue. Hay que entender una cosa, que el escritor de Génesis lo que busca es hacer un arco que muestre desde lo creado, una creación fallida, la formación, intentar rescatar a la humanidad completa, no se puede, no se puede, familia, llega familia, ok, familia, esa avanza, con esa familia se puede avanzar hasta que finalmente, ¡pum!, cae en 70 en Éxodo y de ahí se proyecta la nación de Israel. Ese es el arco que está tratando de hacer. Entonces, cuando uno logra ver ese arco que quiere hacer el escritor, uno logra entender cómo es que todas las piezas se van sumando para que aparezca el resultado que va a mostrar finalmente, que es ellos entrando a Egipto, siendo rescatados de la hambruna y para luego continuar, ¿cierto?, con el éxodo. Hay un arco teológico, hay una intención teológica detrás de toda la narrativa. Aquí no estamos hablando de, ¿encontramos elementos históricos en el texto? Claro que sí, pero los encontramos tejidos en una narrativa teológica. Y eso marca una gran diferencia. Manuel Castillo. Hola, buenas noches. Buenas. El, sí. Un poquito, bueno, comentar de que al menos de mi parte, debo confesar de que también soy una de las personas de que de repente esta clase como que le hizo harto ruido, principalmente porque, bueno, la verdad es que como yo crecí como de repente en mi formación un poquito más fundamental, me enseñaron siempre el tema como del Génesis como de punto de vista literal. Y de hecho, o sea, yo crecí igual bueno, por la carrera que estudié, mi entorno era muy científico, entonces yo igual lo que más estudié era como profundizar sobre el creacionismo, que igual es súper acérrimo respecto de la defensa del Génesis literal. De hecho, ellos plantean el tema de la Tierra joven, toda una línea de tiempo desde el primer capítulo de Génesis en adelante y básicamente igual responden un poco a lo que veíamos en las clases sobre la referencia cultural que existía entre los paralelismos que habían de repente las otras culturas y los otros relatos de la creación u otros eventos, pero siempre como buscando de repente por así decirlo, una verdad divina, así como todas estas culturas de repente tenían sus mitos y estaban en lo incorrecto y la Biblia fue una revelación que llegó como para que la cultura como que dejase de considerar esas historias y pusiese sus ojos como en su propio relato, en este caso creacionista o en el caso de la historia de Noé, del diluvio universal. Ahora igual mi consulta va por el lado de que respecto también de la línea de tiempo, a mí me hacía un poquito de sentido cuando estudié este método un poquito más fundamental, de que muchas de las cosas, o sea, cuando nosotros manejamos temas de los procesos de datación del tiempo, muchos de esos no necesariamente, o sea, están como en constante descubrimiento, por así decirlo. O sea, por ejemplo, un caso en el del carbono 14, de que se supone que es como de los que más se usan para el tema de ver las antigüedades, pero no hay un tema como que de que sea 100% seguro, en especial como en los descubrimientos que van después ya del siglo XX, por un tema de la concentración de esta partícula en la atmósfera, de que tendió a subir demasiado, así que tampoco los procesos de datación con ese método podrían ser tan fidedignos a partir de eso. Entonces, más que nada mi pregunta va por ese lado, porque si es que nosotros apoyamos de repente una premisa basada igual en algo de que de repente los estudios pudieran validar o no validar,
igual al final en el tiempo eso terminaría alterándote una visión. O sea, me refiero a la antigüedad, porque al final si estamos hablando como de estos procesos como de mitología o de cultura, 100 años harían una diferencia sustancial, pero 100 años, por ejemplo, como para un descubrimiento de esta naturaleza en nuestros tiempos, de repente para nosotros no es tanto sentido. O sea, por ejemplo, de que algo haya sido descubierto 1500 años antes de Cristo, 1400, quizás para nosotros, en cuanto a datar eso, puede ser un detalle o algo de que esté como demasiado fina la capa, pero culturalmente puede explicar varias cosas. Entonces, mi pregunta va más que nada por eso. Sí, bueno, nos dijiste hartas cosas que son todas muy interesantes. No estoy seguro si eh, cómo responder exactamente. Las dataciones existen varios métodos. Está el de carbono, está el de argón, hay otros más. Ismael, él como arqueólogo, él maneja muy bien esa información. Eventualmente yo creo que él pudiera arrojarnos luz al respecto. El asunto es que aquí nos encontramos con, con testigos materiales, en este caso el relato bíblico, versus testigos materiales de otras culturas que no están separados por 100 años, no están separados por 500 años, están separados por 1000 años. Eh, es notoria la diferencia. Eh, el material está sujeto a interpretación, por supuesto. Siempre uno puede buscarle la interpretación para hacer que las cosas calcen desde una narrativa o de la otra. Pero es desde lo literario en donde uno se va dando cuenta de que los problemas, por ejemplo, del que se hace el creacionismo, es un problema de la modernidad. Nosotros, la modernidad nos impulsó a querer validar nuestra fe a través de la ciencia. Entonces, la gente tiende a decir, esto es cierto porque la ciencia lo confirmó. En otros casos, la ciencia vale un cero a la izquierda porque si no confirman nuestros presupuestos, no la tomo en consideración. Pero cuando valida lo que yo pienso, la ciencia manda. Entonces, uno siempre tiene que tener cuidado en eso. Cuidado en eso. El texto en sí, por su estructura, no pretende en ningún momento, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, el texto nunca pretende. El Génesis capítulo 1 es un poema. Es un poema. Y tiene estructura de poema. Entonces, no nos está diciendo cómo fueron las cosas. Lo que nos está diciendo es algo que yo encuentro que todavía mejor. No está diciendo simplemente, no está diciendo cómo Dios crea. Nos dice Dios crea. Y eso es una verdad teológica más que una cuestión que necesite ciencia para validarlo o no. Eh, es de perogrullo ir al texto y darnos cuenta de que hay dos relatos distintos, capítulo 1 y capítulo 2. Y yo sé que hay malabares hermenéuticos para hacer ver que no, que el capítulo 2 presenta una visión más específica sobre una cosa que aparece en el capítulo 1. No, eso es toda una chaya teológica que no tiene ningún sustento. No se agarra de nada. Hay que tener ganas de creerlo nomás. Y si uno tiene ganas de creerlo, lo va a asumir, pero no tiene ningún sustento. El texto claramente, uno al lado del otro, presenta discrepancia tras discrepancia tras discrepancia. Y está bien. En la narrativa antigua no les importa. A nosotros sí. A nosotros sí, porque nos gusta tener todo bien ordenadito. Porque creemos que una discrepancia le resta la validez. Pero insisto, esa es una idea que la arrastramos de esto de que tenemos que demostrar de que el producto, si es divino, tiene que ser libre absolutamente de discrepancias, de tensiones, de fallas. Pero eso es una idea que tenemos nosotros, de qué es lo divino. Entonces, el problema tal vez radica en nosotros.
más que en las evidencias, más que en cómo nos aproximamos al texto, somos nosotros. ¿Qué estoy esperando yo al ver el texto? Yo sé que, perdón Manuel, no voy a caricaturizar nada de lo que tú dijiste, pero seguramente tú has escuchado de repente gente que dice, la NASA descubrió que al universo le faltaba un día y no sé cuántos minutos, y fueron a la Biblia y lo encontraron. Eso es absurdo. La NASA no tiene, nadie tiene la tecnología para ver cuánto le falta al universo. Eh, y la NASA, esa es una cuestión que anda dando vuelta desde los años 50. eh, Nunca ha hecho algo así. O cuando de repente, no sé, cositas por el estilo que uno dice, ¿para qué? Porque hace 20 años atrás esas cosas podían ir de boca en boca y sorprender a más de alguien. Hoy en día uno va a la NASA y busca en todos los papers de difusión y obviamente no va a encontrar nada de eso. Es como si yo dijera, eh, no sé, eh, es como cuando la gente dice la Tierra es plana, y eso que yo soy ingeniero en informática, y uno dice, ¿qué tendrá que ver eso? Es como que yo dijera, mi perro es el más lindo, yo soy chef profesional. No calzan las categorías para hablar de una cosa a la otra. Eh, entonces de repente uno tiene que tratar de ver y decir, bueno, eh, ¿cuánto de esto yo voy a agarrar? ¿Cuánto de esto yo voy a filtrar? Incluida mi clase. ¿Ah? Manuel, mi clase no se libra de eso. Finalmente yo enseño una cosa y cada cual va a decidir si eso le va a afectar su forma de aproximarse al texto bíblico o no. Cada cual va a decidir, no me parece convincente o sí me parece convincente. Ya es una decisión de cada cual. Pero uno tiene que, lo bueno es que por lo menos en este espacio lo podemos conversar. Y esa conversación puede llevarnos a algunos puertos en donde nos vayamos sintiendo un poquitito más seguros, creo yo. Si tú quieres, Manuel, lo podemos conversar un poquito más de eso, porque me parece súper interesante. Si estuviste muy metido o estás muy metido en el tema del creacionismo, lo podemos de repente conversar. Ustedes tienen mi teléfono ahí en el grupo. Rodrigo Vázquez. Bien breve, profesor, para no alargar más. Bueno, anduve buscando mientras usted hablaba el texto de Génesis 7:16 y encontré, me llamó mucho la atención porque no lo había leído en detención en una versión más textual y me aparece la segunda parte, dice, entraron tal como lo había ordenado Elohim y Yahvé cerró por él. Me aparecen como lo que usted hablaba un poco, pero aquí como que se aunan ambas versiones y está hablando a la vez como si fueran dos dioses. Ese Claro, era el punto, no era como... sí, en el caso, por ejemplo, justamente el caso del diluvio es uno de los casos en donde más capas textuales uno encuentra. En otros casos de la Biblia uno va leyendo y uno dice, mira, el segmento que está entre tal versículo y tal versículo, al parecer es una capa sacerdotal, por ejemplo. Y acá tenemos otra capa distinta. En el caso del diluvio, pareciera que uno tiene que hacer ese ejercicio verso a verso y hasta de mitad de verso en mitad de verso. Es una cosa bien, bien compleja. Perdón, y eso se ve en varios párrafos más en la Biblia, digamos, que se entremezclen en un mismo Sí, verso. bueno, a ver, no recuerdo el mismo verso, pero sí a ver, no sé si es lo que estás pensando tú, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con no voy a tocarlo en la clase porque no está en la malla. Eh, por ejemplo, el caso de David con Saúl. David llega al palacio a tocar para Saúl, porque un espíritu maligno de parte de Yahvé está atormentando a Saúl. ¿Se acuerdan de esa parte, cierto? Ujú, sí, sí, sí. Y yo conozco un hijo de Isaí que esté ahí, que canta bien, o sea, toca bien, y el Señor está sobre él, y mandan a tocar. Y resulta que David hace como carrera en ese tiempo que está en palacio. Está ahí. Capítulo seguido, David va a dejarle un queso a los hermanos que están en el frente de batalla y dice, oye, ¿quién es este que está aquí por Goliat? Y Saúl pregunta, ¿y quién es este? Este es el hijo de Isaías. Ah,
Y pareciera, y todo el relato de ahí para adelante continúa como si Saúl nunca lo hubiese conocido. Como si nunca lo hubiese conocido. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo? Pero si hay toda una historia atrás y de aquí para adelante no lo conoce. Es curioso. Ahí uno ve de que hay tradiciones que se entrelazan. Una tradición que tiene que ver más bien con el David pastoril y el otro el David de la corte, y etcétera. Y son tradiciones que en algún momento llegan a las manos del redactor final. Y de la mejor forma que puede, las quiere conservar todas, que yo encuentro que es algo muy lindo. Nosotros hoy día somos más bien sustractivos, tratamos de ir quitando cosas para que la versión quede, pero sin ninguna aspereza. En el mundo antiguo, al parecer, no resulta tan así. Pero vamos a ver otro ejemplo acerca de eso, Rodrigo, y creo que en un texto que subimos, me parece que tiene que ver con la Biblia, con sus propias fuentes, no sé si está arriba o no, pero si no, hay un texto que muestra, sobre todo el Antiguo Testamento, citando fuentes de un lado y otro. Lo tengo por ahí, lo subimos, porque yo creo que va a ser útil porque yo creo que hay mucha gente que ya tiene curiosidad de saber un poquito más acerca de eso. Me avisaron hace como 45 minutos que me quedaban 5 minutos, ¿cierto, Cristian? Ok, Sí, así es. por mi parte, Gracias, entonces profesor. Gracias. llegamos hasta acá. Gracias por la paciencia.